Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ingeniería y Ciudad, el podcast donde exploramos el presente y el futuro de nuestras ciudades desde el lente de la ciencia, la ingeniería, la innovación y la planificación urbana. Mi nombre es Catherine Ramírez y hoy tengo el privilegio de presentar a dos invitados de gran trayectoria en el ámbito académico y profesional. El primero es el doctor José Misael Ruiz Gibert. Formación académica y reconocimientos. Tiene un doctorado en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California, maestría en ciencias en calidad por la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su línea de investigación está enfocada en el análisis y mitigación de riesgos hídricos en entornos urbanos y su evaluación a través de la planeación urbana sustentable. Sus investigaciones se enfocan en el uso de sistemas de información geográfica y la modelación como herramientas de planeación y aplicaciones puntuales de mitigación como la infraestructura verde. Asimismo, participa en otras investigaciones del cuerpo académico CA 264, Ingeniería Civil y Sustentabilidad enfocadas al medio ambiente y el análisis espacial. Nuestro segundo invitado es el doctor Leonel Gabriel García Gómez, ingeniero civil egresado por la Facultad de Ingeniería Mexicali en 2011 con maestría en estudios de desarrollo global y doctorado en ciencias en ingeniería civil, todos obtenidos en la Universidad Autónoma de Baja California. Su producción académica se ha centrado en el análisis de vulnerabilidad urbana, el diseño de indicadores de equidad y bienestar social y la aplicación de metodologías para fortalecer la planeación urbana sostenible. Ha participado en proyectos de investigación aplicada con enfoque en la reducción de desigualdades territoriales y la construcción de ciudades resilientes. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo adscrito al programa educativo de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería Mexicali de la UABC. Es responsable de la planeación de la facultad y miembro del núcleo académico básico del programa de maestría y doctorado en Ciencias e Ingeniería. Además, es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Cuenta con perfil deseable PRODEP y forma parte del cuerpo académico Infraestructura de Transporte, Desarrollo Regional e Impacto Social. Ha publicado artículos en revistas indexadas, libros y capítulos en editoriales reconocidas. Sus principales líneas de investigación incluyen planeación de la infraestructura de transporte, impacto carretero en la calidad de vida, análisis de accesibilidad urbana y suburbana, evaluación de indicadores socioeconómicos y ambientales. Y para conducir esta conversación, le paso la palabra al doctor Carlos Salazar Briones, titular de la clase de Planeación Urbana y Desarrollo Sustentable. Muchas gracias, Catherine. Bienvenidos y bienvenidas todos los que asisten, alumnos de la clase de Planeación Urbana y los que nos escucharán por este medio. Pues les queremos agradecer por su presencia y por tomarse el tiempo de participar en este programa. Bien, antes de darle, bueno, ya les dimos una breve recopilación de la trayectoria académica de ambos investigadores. También quisiera yo introducirlos al tema. Una de las cuestiones que tratamos de ver el día de hoy con nuestros invitados justamente es este tema. En las últimas décadas, los últimos años, nuestras ciudades han experimentado un gran crecimiento, un crecimiento acelerado, muchas veces desordenado, muchas veces sin tomar en cuenta todos los elementos que conforman los sistemas ambientales, naturales, y la misma configuración de las ciudades han ido cambiando de una manera que no necesariamente responde a una planeación integral. En ese sentido, creo yo que Mexicali, como nuestras ciudades de base donde estamos nosotros viviendo, y en general las ciudades de México y de toda Hispanoamérica atraviesan el mismo reto. Este tipo de crecimiento acelerado pues nos ha confrontado contra la realidad, contra una realidad que también tiene que ver mucho con fenómenos naturales y fenómenos sociales. Entonces, cómo planear en escenarios en que estos países en desarrollo, que no tienen necesariamente todo una economía que a veces es rebasada por las necesidades que presentan. ¿Cómo hacemos desde la planeación urbana? ¿Cómo logramos ir integrando esta información que no necesariamente es conocida de todos, sobre todo los organismos, llámese presidencias municipales o en sí el aparato gubernamental? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo logramos en este momento hacerle frente a estos riesgos ambientales y sociales a través de la planeación?
¿Qué es un indicador, por ejemplo? ¿Cómo medimos la vulnerabilidad? ¿A qué nos referimos con temas de riesgo? Este tipo de conceptos que a veces dejan a nuestras ciudades, o más particularmente a veces a nivel no ciudad, sino a nivel barrio o a nivel más pequeño, que tienen presentes, y cada uno de estos contextos va cambiando pues con el tiempo. ¿Cómo hacemos hoy? ¿Cómo lo logramos? Ese es el tema de hoy en Ingeniería y Ciudad, el desarrollo de los indicadores. ¿Cómo logramos incorporar todo esto a la planeación? Y entonces es en este contexto que invitamos a los doctores José Misael, bienvenido, muchas gracias, y al doctor Leonel Gabriel García Gómez, bienvenido. Entonces, primero, para iniciar, ¿por qué hablar de indicadores? ¿Qué es un indicador desde el punto de vista de planeación urbana? ¿Qué es un indicador y para qué nos sirve? ¿Quién quiere empezar? Pues muchas gracias primero que nada por la invitación, doctor Salazar, y a toda la audiencia, ¿no? Muchas gracias también por la explicación del mini CV que me presentaron, ¿no? Gracias. Un indicador es como le queramos llamar, ¿no? Una herramienta, un instrumento de planeación. Bueno, hay muchos tipos de indicadores, ¿no? Pero en temas de planeación urbana, que es lo que nos estamos enfocando ahorita, es un instrumento o una herramienta que nos permite de alguna manera medir, ¿no?, las condiciones actuales en las que se suscita, puede ser el territorio propio, ¿no? En sí, en el territorio sabemos que existen muchas condiciones, ¿no?, poblacionales, naturales, ¿no?, en las que muchas veces un territorio vive, ¿no? Y algunas son medidas de forma negativa, otras de forma positiva, ¿no? Pero tiene que ver con esta forma de representar las condiciones actuales en las que a lo mejor son complicadas de medir, ¿no? Normalmente nosotros asociamos una política pública a una medición con un aspecto cualitativo, de forma cualitativa, ¿no? Entonces, ¿cómo medir ese aspecto cualitativo? A través de un indicador cuantitativo, ¿no? De algo que parte muy subjetivo, que perciben a lo mejor la sociedad de diferente forma, pues representarlo con un dato que nos represente, ya sea en una escala, si es bueno o es malo, ¿no? Entonces por ahí va el tema de por qué medir las acciones, las políticas públicas, por qué medirlas a través de un indicador, ¿no? En este caso urbano, hay muchos tipos de indicadores, ¿no? Correcto. Pues una de las máximas de la ingeniería, ¿no? Aquello que no puedes medir, no lo puedes controlar o mejorar, ¿no? Entonces, pues es importante la medición en ese sentido. ¿Qué más nos puedes hablar de este tema? Muy bien, bueno, en ese sentido, yo creo que para entender de lo que habla el maestro Leonel, el doctor Leonel, hay que entender cuál es el objetivo de estos indicadores, ¿no? Creo que queda muy claro que es una herramienta con la cual nosotros podemos medir elementos, ¿no? Entonces, pues en el sentido de lo que estamos hablando el día de hoy, que es la vulnerabilidad, tenemos que entender que la vulnerabilidad es parte de lo que nosotros conocemos como riesgo. A veces podemos pensar que es un sinónimo, ¿no? Riesgo, vulnerabilidad, sin embargo no lo es, ¿no? La vulnerabilidad forma parte del riesgo, así como las amenazas y la exposición que tenemos con esas amenazas, ¿no? Son esos tres elementos los que componen dentro de la teoría de la planeación lo que nosotros conocemos como el riesgo, ¿sí? La vulnerabilidad, la exposición y la amenaza. En ese sentido, entonces, cuando nosotros queremos identificar esa vulnerabilidad, muchas veces, como indicaba bien el doctor Leonel, no se trata de elementos que nosotros podemos medir físicamente o con algún análisis matemático, sino que son variables muchas veces sociales. ¿Cómo podemos medir, por ejemplo, hablando desde mi área de expertise, que es pues, el riesgo de inundaciones, por ejemplo, qué tan preparadas están las personas para un evento de inundación? ¿Sí? Podemos decir están bien preparadas, están mal preparadas y están más o menos preparadas, pero ¿cómo eso lo transicionamos a un elemento que realmente sirva como un instrumento de planeación? Y ahí es donde entran los indicadores, ¿no? La función de los indicadores y toda la teoría que hay detrás
de cómo llevarlos a poder, que ahora sí se convierta en un elemento que podamos cuantificar, y en conjunto de otros elementos que también pueden ser cuantitativos, ahora sí ya entender cuál es la vulnerabilidad en ese sentido, ¿no? Correcto. Entonces podríamos decir que este set de indicadores que vamos construyendo, que se pueden construir, como decía el doctor Leonel, desde diferentes ópticas, nos permitirían aumentar la resiliencia de la ciudad como tal, ¿no? Hablando de pues todo este tema de vulnerabilidades, pues la respuesta sería aumentar la resiliencia. ¿Cómo construimos un indicador? ¿Desde qué óptica? ¿Y cómo podríamos incorporarlo esto justamente a lograr la resiliencia de las ciudades? Y si nos puedes explicar un poquito el término de resiliencia también, ¿no? Para que lo podamos tener más claro todos. Bueno, el término de resiliencia, primero que nada, es la capacidad de adaptarnos a una nueva realidad, ¿no? Y lo hemos vivido actualmente con el tema del COVID, ¿no? Por ejemplo, lo más cercano, en cuanto a un tema de una óptica sanitaria, pues el COVID, ¿no? Pero hay otras ópticas físicas, naturales o de índole social que también se puede explicar el concepto de resiliencia, ¿no? Pero eso tiene que ver con la capacidad de adaptarse, ¿no? Cómo la sociedad se adapta a las nuevas realidades, a las nuevas, ahora sí que las nuevas políticas que a lo mejor un gobierno implementa, o a las nuevas condiciones climáticas que se van produciendo, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Que van cambiando también, etcétera, ¿no? Ese sería el concepto desde mi punto de vista. ¿Cómo se genera un indicador? Pues parte de datos, ¿no? Hay que tener datos de cómo están las cosas, ¿no? Muchas veces se generan las políticas públicas, es decir, las acciones del gobierno, a través de políticas sociales, ambientales o infraestructurales, ¿no? Diversos tipos de políticas, pero en el caso de indicadores sociales, pues hay muchas acciones que tienen que ver con el desarrollo social de la población, ¿no? El crecimiento poblacional, no sé, ¿no? Mejoras en la calidad de vida, en la vivienda, en educación, salud, empleo, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos información de eso, ¿no? De cuánta gente estudia, cuánta gente tiene derecho a la salud, cuánta gente tiene derecho a una vivienda. Tenemos ese tipo de información de ciertas fuentes que inclusive son de gobierno, ¿no? Como INEGI, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de esos datos, hay que analizar en qué dimensión están, ¿no? En la parte educativa, en la parte de salud, en la parte física, en la parte ambiental, ¿no? Y a partir de ahí nosotros generamos un indicador, ¿no? Un indicador único o un indicador que es multidimensional, ¿no? Puede ser. Y a partir de ahí ya obtenemos de los datos, de lo que es cualitativo, subjetivo, de lo que percibe la gente, a un dato numérico que se puede definir como bueno o malo, ¿no? Que tiene que estar calibrado, ¿no? Ponderado. Cada dimensión tiene su nivel de ponderación, cada indicador tiene su nivel de ponderación. Algunos representan tienen mayor o menor fuerza en el indicador, si es multidimensional. Y bueno, y ya lo podemos medir en diferentes estratos, en diferentes escalas, desde una manzana, una casa, una colonia, un barrio, una ciudad o una región. O sea, hay muchas formas de medir eso. Correcto. Tú podrías compartir la idea que hemos tocado aquí en clase, lo hemos visto, que gran parte de los problemas que suceden en nuestras ciudades actualmente es justamente por haber tomado decisiones desde un único punto de vista, desde una única óptica, sin tomar en cuenta todo lo demás que mencionas. ¿Compartirías esa opinión? Mira, de hecho, desde la primera pregunta que me hacías, me faltó compartir la parte de que actualmente en el país, lo mencionabas tú, en la región o en la zona donde habitamos, es lo que se considera países en vías de desarrollo, ¿no? Que ya no existe ese término, ya cambió al sur global, ¿no? Somos países del sur global, ¿no? Con excepción de Australia y algún Singapur que están en el sur del continente, pero que son países desarrollados, ¿no?
tenemos un modelo de desarrollo urbano diferente, ¿no? Latinoamericano se le denomina, ¿no? Que estamos reaccionando y no planeando las cosas, el crecimiento urbano, ¿no? Entonces, derivado de ello, tenemos que hacer un análisis multidimensional, o sea, para poder aplicar una política integral, tenemos que ver todas las aristas, ¿no? Tenemos que ver todas las partes del pastel, ¿no? Entonces sí comparto esa parte, ¿no? De acuerdo. Y en este sentido, creo que, no sé, nosotros hemos trabajado mucho tiempo juntos en diferentes proyectos y artículos académicos. Lo que nosotros encontramos y es esta disasociación entre las ciencias naturales, por ejemplo, y las ciencias sociales, donde de repente están la óptica completamente social o la óptica completamente del elemento físico. ¿Cuál es la respuesta desde la academia a este fenómeno que creo que ha segmentado y que ha pulverizado de alguna forma buenas intenciones, pero que no se llegan a convertir en buenos proyectos o en buenas decisiones, ¿no? Por no ponerle colores a las cosas, que si son de tal o cual, simplemente creo que hay muchas buenas intenciones, pero que no cuajan en un buen proyecto o en una buena política pública. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Misa? Bueno, aquí yo creo que voy a retomar parte de lo que dijo aquí el doctor Leonel sobre la importancia o lo que nos da el tomar diferentes elementos al momento de tomar una decisión. Es muy común, como dice él, que dado que la planeación, la infraestructura que se quiere implementar se va implementando de forma reactiva, entonces es muy común, sobre todo en la ingeniería civil, que es el ramo en el que están pues aquí los estudiantes, se tomen principalmente aspectos físicos, por ejemplo, ¿sí? Tema, por ejemplo, de dónde es más importante empezar a invertir en sistemas pluviales, y a lo mejor se van a ir por temas de, ¿dónde están los puntos más bajos? Cerca del Río Nuevo, a lo mejor. Pero eso no necesariamente significa que sea la zona de mayor vulnerabilidad. Precisamente por lo que decía, si nosotros empezamos a analizar diferentes elementos, ya no solo el aspecto físico o el hecho de que haya drenaje, que no haya drenaje, que esté en buenas condiciones, vamos a encontrar que hay una serie de aspectos sociales también, desde la economía, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que el mismo mantenimiento que dan en el fraccionamiento o en la colonia El Vidrio, que está ahí en el Río Nuevo, es el mismo que le dan a lo mejor en otra parte, en Vista Hermosa, por ejemplo, ¿sí? Yo he vivido por ahí y es una zona que a veces los drenajes también se tapan igual que en cualquier otra parte. Sin embargo, si nosotros nos vamos únicamente con esa perspectiva, a lo mejor decimos, bueno, tienen la misma vulnerabilidad, porque tienen el mismo, y la respuesta es que obviamente no. ¿Por qué? Porque hay otros aspectos sociales que también impactan a que esos efectos de inundación sean más graves. El simple hecho del alcance económico, de que va a haber gente que tenga la manera de movilizarse hacia otros lados, pues va a hacer que se genere un menor impacto a esos eventos de inundación. Por el otro lado, pues si es una zona donde pues no tienen esa facilidad, pues va a haber más daños. No necesariamente hablo de daños humanos, ¿no? A veces simplemente daños físicos, daño en la infraestructura. La infraestructura tampoco es la misma, no es lo mismo los materiales con los que están hechos la vivienda. Entonces, en ese sentido, es importante tomar todo en cuenta, ¿no? Para poder tomar la correcta decisión. A mí siempre me gusta cuando en la clase de cartografía de posgrado, que la he dado de hecho con el maestro Leonel, a veces tocamos ese tema, ¿no? De los análisis espaciales, de cómo ir tomando decisiones en la planeación. Me gusta mucho hacer la analogía que es muy parecida a cuando nosotros vamos a un médico. Si nosotros vamos a un médico, a un buen médico, el médico primero nos va a mandar a hacer 3, 4 análisis, ¿sí? Esos análisis nos los podemos imaginar como nuestros indicadores. Y hasta que ese médico ya analiza todos esos indicadores, ya puede tomar la mejor decisión de cómo nos va a tratar, sea el malestar que tengamos, ¿no? Un mal médico que te va a decir, toma paracetamol, y ya, ¿sí? Entonces, esa es una manera de ver para qué
sirven todos estos estudios de los que estamos hablando, ¿no? Es para realmente entender cuál es la raíz del problema, ¿sí? Y eso ya a la postre pues nos permite ya tomar decisiones que nos permitan a nosotros identificar directamente en cuáles de esos aspectos sociales, físicos, ambientales va a ir mejorando el problema, ¿sí? ¿Cuál es más grave? ¿Cuál tengo que mejorar primero? Pues a lo mejor el aspecto físico, en efecto, es el más grave, ¿no? Pero no lo voy a saber hasta que llegue el análisis. Entonces ya la inversión pues va dirigida en ese aspecto. A lo mejor me doy cuenta que no, que el principal aspecto que se tiene que mejorar es la parte ambiental. Bueno, entonces invierto en esa parte. Y al momento de que ya cree todos esos indicadores, ya voy a poder ir midiendo cómo voy a obtener todos esos beneficios, ¿sí? Y esa es la manera ideal en la que tenemos que ir llevando a cabo esa planeación. Bien, el común denominador que puedo dilucidar de lo que se ha estado comentando es que necesitamos datos, necesitamos generar ese conocimiento, necesitamos generar esos indicadores, construirlos, pero se construyen a partir de muchos datos que se debe generar o que genera las mismas instituciones públicas. Algunas cosas serán privadas, por supuesto. Sí. ¿Qué tanto nos falta en ese camino? ¿Qué tanto tenemos datos disponibles en México, en Mexicali particularmente, para tomar las mejores decisiones? Completamente sinceridad, aquí nadie nos está viendo, una audiencia que sabe del tema y no... Pues yo diría que a nivel nacional tenemos lo que es el INEGI, tiene muy buena base de datos como punto de partida. Ya hoy en día sí tiene bastante información a un nivel a veces incluso de manzana. O sea, sí es bastante la información con la que podemos empezar a realizar esa planeación. No todos los datos, no toda la información espacial a lo mejor está disponible. Habrá otros indicadores un poquito más complejos que ya tenemos que generar nosotros con otras técnicas de análisis espacial, haciendo rasters, haciendo topografía, incluso haciendo encuestas, ¿sí? A veces las encuestas nos permiten ampliar esa base de datos o actualizarlas. Pero si ya nos vamos a un nivel ya un poquito más pequeño, si quisiéramos tener a nivel habitacional o variables un poquito más sensibles, pues a veces sí es un poquito difícil el acceso a los datos, ¿no? A veces, por ejemplo, es difícil incluso acceder a los datos de uso de suelo actualizados, ¿no? Ya ves que está el IMIP, pero pues lleva su procedimiento a obtener esos datos, no es tan fácil al acceso público. Datos, por ejemplo, como el tipo de suelo, que ahí sí le falta bastante actualización, bastante estudio, porque pues básicamente toda la mancha urbana de Mexicali está clasificada como un solo tipo de suelo, ¿no? Y pues realmente si nosotros, o si se invirtiera en un proyecto de toda la ciudad para ir analizando cuáles son los tipos de suelo, pues eso a la postre daría mejores resultados, ¿no? Y eso no solo ayudaría en temas a lo mejor de los que vemos nosotros hidrológicos, sino en todos los aspectos, incluso en la construcción. ¿Cuántas veces no pasa en la construcción que se empieza a hacer una obra, se empieza a suscitar una obra y resulta que el nivel freático estaba muy arriba y no sabían, ¿no? Hasta que ya se hizo la obra, ¿no? Entonces, si de antemano ya tienes de forma espacial esa información, pues te ayuda mucho más, ¿no? Entonces, creo que hay buena información, pero falta actualizarla un poco y falta tratar de reducir la escala a la que está disponible. Sí, tal como lo dice Misael. Hay buen trabajo hecho por el INEGI, ¿no? Y algunas otras dependencias, Coneval, Conapo, ¿no? Donde podemos obtener información de manera muy, ahora sí que país también, ¿no? O estatal, ¿no? Pero ya hablando de temas muy locales, a lo mejor se empieza a dificultar, ¿no? Para eso hay ciertas herramientas, ciertas estrategias como publicar una encuesta, ¿no? Una entrevista, o generar la información a partir de otros levantamientos o otros análisis o la misma cartografía existente, ¿no? Derivarse o apoyarse de esa información y ya ir generándola, ¿no? Pero sí falta un poco más, ¿no? De una obtención de datos o una generación de datos de forma más dinámica, ¿no? Por parte de
de dependencias locales sobre todo, que es donde se dificulta más. Sí falta mayor esfuerzos, llamámoslo así, por parte de las áreas locales para poder desarrollar un mecanismo que esté generando datos constantemente y que a lo mejor pudiera estar de alguna manera, no sé, crear algún convenio con Google o con algunas de estas nuevas tendencias del IA, ¿no? Que se está generando, ¿no? Pues podría ser alguna opción, ¿no? De los gobiernos locales optar por este tipo de medidas. De hecho, uno de los temas que tocamos en clase justamente es no solamente buscar lo que se hace mal, sino proponer cómo lo resolvemos. Entonces, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero es verdad. Creo que los organismos y los gobiernos locales se recargan mucho en el INEGI, que genera una base de datos bastante sólida, bastante buena. Pero a la hora tienen razón, a la hora que bajamos la escala, pues obviamente ya ahí empezamos a tener dificultades para estudios muy precisos. Por ejemplo, tema de infraestructura verde, necesitamos el tipo de suelo puntualmente de la zona de estudio. Y no hay esos datos, tendremos que hacerlo. Y entra el costo de los proyectos, pues. Entra a hacer la parte de que tienes que hacer ese estudio cuando no existe. Y en algunos, por ejemplo, el tema de verde que lo tocas ahorita, me ha tocado trabajar en algún proyecto que tenga que ver con áreas verdes, está desactualizado, son datos del 2015, ¿no? Estamos a 10 años de esa información, no sé qué tan válida sea hoy en día, ¿no? O sea, también hay desactualización, hay problemas de imágenes que no se ven claramente, ¿no? En el tema de la fotogrametría y todo esto, ¿no? Entonces sí faltan esfuerzos locales, ¿no? No, pues simplemente batallamos a veces con la parte de la topografía, ¿no? Con los bancos de nivel, la red de bancos de nivel para hacer los estudios topográficos ya más puntuales no existe. El CESPEM tiene, con el organismo operador del agua tiene una, pero usa su propia base que no corresponde al resto del... A final de cuentas, pues tenemos dependencias, como en este caso, pues la Conagua, que baja los datos a CESPEM, y el INEGI, que los baja al IMIP. Yo creo que el problema también está en la accesibilidad. Ya al momento de que... Porque puede que sí haya ciertos datos, ¿sí? Por ejemplo, los datos, repito otra vez lo del IMIP, ¿no? O sea, no sé si ya se platicó en alguno de los podcasts, pero hay un documento a nivel municipal que es el Atlas de Riesgos. Ese documento recientemente hablo de 2-3 años, ¿no? Se actualizó. Y es una base de datos pues importante, ¿no? ¿Cuál es el problema de esa base de datos? Digo, no son a lo mejor los mejores análisis, pero es un buen inicio y una buena mejora como era el Atlas de Riesgos de antes. Pero la accesibilidad de los datos pues no hay, o sea, más allá de imágenes que nosotros podemos ver, no podemos accesar a esa información ya para nosotros manejarla, pues, o realmente para los que nos dedicamos a esta parte de la planeación utilizar esos datos, pues no hay manera, ¿no? O se tiene que comprar o se tiene que solicitar de otra manera extraordinaria, al igual que a veces con CESPEM, ¿no? CESPEM tiene un chorro de información de sus sistemas tanto pluviales como alcantarillado, tiene una cantidad inmensa de datos, ¿no? Y uno se preguntará, bueno, ¿y por qué hay tantos problemas en la infraestructura entonces si tiene tantos datos? Porque precisamente pues no hay una fácil disponibilidad de esos datos que le permita a los contratistas, a los diseñadores, a todas esas personas irlo evaluando de forma correcta, ¿no? Y pues es obviamente demasiado el trabajo para que CESPEM esté al pendiente de todo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la accesibilidad también es algo importante, es que sí hay los datos a veces, pero pues que no están accesibles, ¿no? Ustedes, con lo que escucho, ustedes podrían decir que gran parte de este gap, de esta falta de datos que sí existen, porque están dispersos en diferentes lugares, en diferentes dependencias del mismo gobierno, tanto a diferentes niveles, estatal, municipal o federal, se genera esta información, pero no hay una integración de esa información en una base de datos. Y esto no será
no partirá mucho por el desconocimiento de la utilidad de esos datos en conjunto con los demás. O sea, una falta de certeza como para qué sirve que yo comparta esos datos. O quizá desde no se le ha dotado a una cabeza así como que muy clara dentro de la orquesta de los diferentes órdenes de gobierno, quién está a cargo de esto, de generar estos datos, porque en teoría debería ser el IMIP aquí, pero el IMIP también tiene problemas financieros y de personal y administración. Quizá no se le ha dado la importancia requerida a este organismo en particular. No sé cómo lo ven ustedes. En el tema local, dices, o Sí, en el tema sí, nacional. No mete el tema local. Bueno, el tema local y nacional inclusive, ¿no? O sea, partimos de que cada 3 años o cada 6 años cambian los gobiernos y que hay planes totalmente distintos cada 3 o 6 años. No hay una continuidad, que es una problemática inicial, ¿no? Que tiene que ver con el modelo, repito, latinoamericano del crecimiento-desarrollo. La falta de continuidad es la principal problemática para mi punto de vista. Y luego a veces en ese mismo trienio o sexenio cambian al responsable, director, como le quieras llamar. Lo mueven, ¿no? O lo quitan de su puesto y ponen a otra persona que quizá traiga otra perspectiva, a lo mejor. Y luego viene también otra variable de que quizá no es una persona con el perfil o no tiene los conocimientos necesarios en temas ambientales, sociales, y es una persona que a lo mejor es maestro en economía, no sé, o en administrador, o no sé, ¿no? Que tenga otro perfil muy... O sea, son varios factores, ¿no? Pero sería cuestión, yo creo, de ponerse de acuerdo, ¿no? De que haya un ente integrador, ¿no? De toda esta información para que pueda lograrse esta meta en el país de obtener una fuente de información donde podamos obtener datos de forma integral, ¿no? Por tipo, ¿no? Infraestructura, ambiente, social, ¿no? Yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, la problemática parte desde algo muy, muy del país, ¿no? Desde la forma en cómo se gesta el país, ¿no? Por ahí. Sí, yo creo que es más que nada la desconexión que hay a veces entre estas dependencias, porque a final de cuentas, pues esta cultura o esta ciencia de los análisis espaciales dentro de la planeación, pues no es algo nuevo realmente. O sea, si nos podemos saber, pues es ya teoría de hace bastantes años, pero que poco a poco se ha ido apenas implementando a través de institutos como el IMIP. Ahora, a nivel local me refiero, obviamente, pero falta todavía esa familiarización o esa integración de esta ciencia con otras dependencias, pues que la puedan manejar, pues CESPEN, por ejemplo, que pues, no tiene ningún sistema así. O sea, internamente tal vez manejan ellos los datos inconscientemente con un sistema de información geográfico, pero no hacen análisis con ellos, porque pues no existe dentro de ellos mismos un departamento que se encargue de lo que son los análisis espaciales, pues. Muchas veces entran privados, ¿no? Institutos, el ITDP, ¿no? El Instituto Internacional de Planeación, ¿no? Está el IMIP también, pero lo que falta es la falta de conexión, pues. Y creo que sí, en alguna reunión que estuvimos alguna vez con CESPEM, sí habían comentado ese problema, ¿no? Que hay entre los 3 órganos, ¿no? El IMIP, el ayuntamiento y CESPEM, ¿no? Y que siempre es un problema estar coordinando cualquier actividad, si se hace una repavimentación, es estar triangulando con el IMIP el tema de los usos de suelo, pero con CESPEM el tema de las tuberías, y aún así con esa triangulación pues siempre hay algún elemento que falla y pasa a veces lo que vemos, que se reventó una tubería, que tuvieron que estar sondeando de forma manual hasta encontrar la tubería, o todos esos problemas que eso conlleva, ¿no? Entonces, pues sí, es derivado de esos cambios de gobiernos el que no hay una armonía, pero ahí está ya la infraestructura ya puesta, pues ya está el IMIP. Yo creo que el IMIP es el que debe de tomar el cargo, o sea, de alguna manera, como ese ente que conecte ayuntamientos y otras dependencias públicas
con la integración de un sistema de información geográfica, una base de datos, ya algo más parecido a lo que maneja el INEGI a nivel nacional, pues, y que sea de acceso. Y luego inclusive el INEGI lo ves que cada año es un portal diferente a veces. Ah, sí, ese también es un problema. Es otro ¿no? tema, ¿no? A veces están Estar como ya te estás aprendiendo a bajar los datos. te y estás todo imponiendo eso. a un portal, ¿no? Y al año está otro portal. Y ahora cómo encuentro la información, ¿no? O sea, a veces existen esas cosas también. De hecho, en el podcast pasado con el doctor Atondo y el doctor Montoya platicábamos de la posibilidad de copiar este modelo del City Manager, ¿no? Que se usa en algunas ciudades de Estados Unidos, de que no importa el gobierno que esté, la parte operativa de la ciudad está a cargo de expertos que simplemente pues están trabajando en eso y listo. Entonces no le afectan tanto estos cambios de gobierno, este tipo de cosas que son importantes, pero en otro sentido, ¿no? Da otros acentos, pero la parte operativa es completamente técnica, lejos de filias y fobias políticas, ¿no? Pero bueno, será tema de que justamente, y estos temas es importante que tanto los jóvenes estudiantes que nos estén viendo, escuchando y los miembros de esta clase lo reflexionen. Eventualmente llegarán en un punto a puestos de decisión. Ojalá que imaginen cosas diferentes de las que se han hecho hasta ahorita para que podamos ir mejorando justamente, porque aquí el tema, por ejemplo, el tema del programa era ciudades vulnerables, ciudades resilientes. ¿A qué es vulnerable Mexicali? Desde su óptica, ¿a qué es vulnerable Mexicali? ¿Cómo mejoramos nuestra ciudad? Mexicali, bueno, tiene muchos problemas, como muchas ciudades, pero Mexicali tiene problemas que tienen que ver, bueno, desde el lado del agua, de hidráulicos, de pluviales, ¿no? Tiene problemas de áreas verdes o como lo quieran manejar, ¿no? Vegetación nativa, no sé, ¿no? Pero tiene problemas de vivienda, de vivienda abandonada. El problema es hay un problema de resiliencia urbana en Mexicali que deriva de varios indicadores de esos como los que te estoy comentando, ¿no? Desde el punto de vista social, ¿qué dirías tú que es? Hay ciertas zonas de la ciudad marginadas o segregadas. Hay zonas muy pobres que viven en un nivel que pareciera que no existieran, pero si te vas a ciertas zonas de la ciudad, cuentan con una marginación muy alta, que te deriva a deficiencias, a la falta del acceso de agua inclusive, o de un bien. Hay viviendas que te imaginas que en la zona en la que viven no tengan refrigerador o no tengan drenaje. Entonces sí hay zonas de la ciudad así, en esas condiciones, periféricas sobre todo, pero sí hay. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que la raíz o uno de los principales problemas que tiene ahorita la ciudad es obviamente, pues es un problema a nivel mundial, ¿no? Que es la sobrepoblación y aparte el crecimiento descontrolado. Yo creo que a partir de ahí ya se derivan todos los demás problemas y que a la vez agravan los problemas que podríamos considerar como problemas aislados, como por ejemplo el pluvial. Podríamos tener un problema con el pluvial, sí, pero que no tuviera los impactos o las afectaciones que tiene realmente, o sea, que fuera algo aislado y bueno, pues estos son los sectores afectados, pero no, o sea, es un problema que se exponencia muchísimo por el tema de la crecimiento descontrolado y todo lo que genera, ¿no? La infraestructura de mala calidad, infraestructura sin planeación, todo lo que hemos platicado todo el día, pues es lo que deriva de ese crecimiento. No hay una planeación con el crecimiento. Simplemente si voy a colocar un nuevo complejo habitacional, no estoy tomando en cuenta qué afectaciones va a tener, por ejemplo, con el pluvial en esa zona o con el drenaje simplemente, ¿sí? O sea, qué tanto realmente voy a estar saturando más el sistema de transporte también. O sea, sí es muy fácil para un desarrollador decir, ¿sabes qué? Calzada Cetis, ahí te va otro desarrollo habitacional con otro centro comercial y otra torre de departamentos. ¿Cuántas personas no representa eso? ¿Cuánta movilidad no va a representar? Y ya estás hablando de una avenida que cada vez se está saturando más en todos los aspectos, en el aspecto de transporte y la infraestructura. Y no hay rutas alternas tampoco. Sí. Hay un problema de Mexicali serio
de falta de rutas alternas. ¿Qué pasa si cierras la Lázaro Cárdenas? ¿Qué pasa si cierras un periférico? ¿Qué pasa si cierras una vialidad tan importante como esas, ¿no? La salida a San Felipe, la carretera. ¿Qué pasa si cierras el desnivel que está ahí? La congestión que provoca, ¿no? De hecho, yo comentaba hace tiempo que tuvimos una entrevista con el Canal 66. Yo les decía que desde mi óptica, desde mi punto de vista, Mexicali es extremadamente vulnerable a eventos hidrometeorológicos. Es decir, un evento de lluvia intensa, una cola de huracán, ni siquiera hablemos de un huracán, que sería ya de catastrófico. O sea, una cola de huracán que aumente, que lo mismo que nos ha caído de agua en los últimos días, cayera por todo un día, o sea, inmediatamente pasamos a una congestión vial, por ejemplo, de más de 2 o 3 horas en una vialidad importante como la Sacones, y eso se replicó en toda la ciudad. Si este evento, por los eventos, por el tipo de hidrología que tenemos en la zona, los eventos de lluvia suceden en verano y en invierno. Pues imaginémonos ese escenario. Lluvias, cola de huracán en verano, que nos deje incomunicadas vías de la ciudad y que por los vientos derribe postes y nos deje en el verano de Mexicali sin energía eléctrica por zonas de la ciudad, incapaces de movernos por la ciudad porque están inundadas. Y las calles que no están pavimentadas, que también son, estamos hablando en las periferias, es un número importante, con arcilla, que no puede circular tampoco. O sea, entonces, verano, con temperaturas después de un evento de lluvia de 45, 50 grados o más, la evapotranspiración, la evaporación, la humedad, sin energía eléctrica, falta de áreas verdes, que no tengas un día, las pérdidas económicas, o sea, las pérdidas económicas por no tener, porque se te echa a perder toda la comida en el refrigerador. Problemas sanitarios también. Problemas sanitarios y sin aire acondicionado, estamos hablando de vidas. Estamos hablando que adultos mayores y niños pequeños podrían realmente pasarla muy mal en un escenario de esos. Y ahí es donde entra esta construcción de los indicadores, y que no solamente es físico. Yo estoy hablando de un evento completamente físico, pero si hablamos ya de temas sociales, económicos, pues obviamente hay zonas de la ciudad que pueden responder, se pueden ir a otra parte, se pueden ir a un hotel, pero hay gente que no va a poder hacer eso. Entonces, ¿cómo construimos eso? Ahí estás precisamente explicando lo que es la vulnerabilidad, ¿no? En esto que dijo, si pusieron atención, realmente eso es. Todos esos elementos que comentó es lo que hace más o menos vulnerable a una ciudad. Y pues aquí vemos que somos altamente vulnerables a esos fenómenos, pues, por todo lo que acabamos de comentar. Y todos esos elementos, de forma individual, son indicadores que nos indican qué tan vulnerables somos. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Ir monitoreando. Nuestro trabajo como planeadores urbanos es ir monitoreando todos esos indicadores, cuantificarlos, para ahora sí decir, ok, ¿cuál es el problema que urge más solucionar y que a la vez va a traer más beneficio? ¿Sí? Es las dos partes a analizar, no nomás decir, porque además es el que va a ir mitigando mayormente la inundación, y ahí es donde se debe invertir. Sí, el indicador se debe construir. Algunos, como decías, algunos indicadores tienen más fuerza que otros, ¿no? También en Mexicali pues tendremos que revisar, ¿no? ¿Cuál sería? Que ese es un tema, ahorita que tocaste un tema que a mí me interesa muchísimo. No tenemos esos indicadores, o los hemos hecho desde el nivel de academia. Tenemos algunos indicadores. Nosotros publicamos en el 2020 el Flood Vulnerability Index, o sea, el indicador de vulnerabilidad para inundaciones para Mexicali, en donde nos encontramos, y esto era una cosa que nos cuestionaban los editores de la revista o los revisores: ¿por qué todo pesa lo mismo? ¿Por qué le diste el mismo peso a la parte física que a la económica, que a la social, que a la ambiental? Porque no teníamos datos previos. Claro. Entonces, si no tenemos datos previos, se vale ponerles el mismo peso. Sí. Pero cuando ya empezamos a generar cuando construimos estos indicadores, pues ya podemos tomar decisiones de ver cuál es el que más impacta aquí, en este punto en particular, porque no lo sabemos.
Y así, bueno, y cada ciudad tiene su propio Por supuesto, su indicador realidad. de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, o tiene debería. debería, ¿no? Pero la metodología existe, hay que aplicarla en los diferentes casos para saber cuál es la condición de vulnerabilidad de cada una de las ciudades, ¿no? Entonces, pero sí, algunas a lo mejor tendrán más indicadores que otras, aunque la idea es que todas midan lo mismo, ¿no? Pero hay unas que se limita más cierta información. Pero sí, coincido en que algunos indicadores tienen diferente nivel, ¿no? Más que otros. O sea, y deberían, pero eso a partir de la experiencia del sitio de estudio. Sí. Bien, chicos, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, necesitamos un punto de partida aquí en Mexicali. O sea, ¿qué serían las primeras cosas o datos que deberíamos de evaluar? O sea, un top 3, por ejemplo. Híjole, yo diría que ahorita está muy fuerte el tema del sistema pluvial. O sea, no te diría que un solo indicador, porque pues son varios aspectos, ¿no? Tratar de hacer a conciencia una evaluación, un buen monitoreo de todo el sistema pluvial, de todo el sistema de drenaje sanitario. Tener la información bien disponible, no solamente en planos, que se pueda manejar de forma pasada para poder hacer esos análisis. Esa sería una. El transporte o la infraestructura vial, para mí sería otra ahorita importante, pues el hecho de ir midiendo todos esos indicadores de movilidad. Y el tercero podría ser el tema a lo mejor de calidad de aire, que también ha afectado mucho últimamente. Yo creo que esos tres aspectos son los que más ahorita, o sea, que impactan de forma a lo mejor intangible, pero están haciendo afectaciones en la salud, afectaciones en la infraestructura, afectaciones que no vemos directamente, pero que diariamente nos están afectando, ¿no? El mismo tránsito, a veces dicen, no, pues nomás es tránsito, ¿no? Pero el hecho de que tú estés parado en la calle, eso se puede traducir a un gasto económico. Tú estás gastando dinero por estar parado en el tráfico. Si choca un carro en medio de la Lázaro Cárdenas y está haciendo que 2 carriles o 3 carriles se transformen en uno, eso son pérdidas económicas, ¿sí? A lo mejor tú directamente no estás gastando, pero alguien ahí, al no estar llegando a su sitio de trabajo, está haciendo que haya un gasto económico. Entonces, eso a veces no lo cuantificamos, pero es algo que diariamente sucede, ¿no? Entonces yo diría que esos tres. Y yo le agregaría el tema de la vivienda abandonada. Mexicali es la tercera ciudad o el municipio del país con mayor abandonada después de Chihuahua, de Ciudad Juárez y Tijuana. Bueno, Tijuana no recuerdo si era el segundo, pero sí. Es de las ciudades con mayor vivienda abandonada. ¿Y qué pasa con la vivienda abandonada? Pues hay posible potencial de violencia, de factores de ese tipo, ¿no? Que se vuelvan problemáticas principales de la ciudad y que son serias, ¿no? Ya cuando entra la parte de violencia, de inseguridad, pues de las principales problemáticas que quieren resolver las ciudades, ¿no? Los municipios. Y el tema también yo creo que de las áreas verdes, ¿no? Los porcentajes de las áreas verdes. Ahí existe ustedes que son más especialistas en eso, ¿qué tipo de vegetación, ¿no? Es la ideal, ¿no? Pues, pero yo creo que áreas de recreación social con ciertas áreas verdes, ¿no? Que es importante, pulmones de la ciudad, ¿no? Que les llaman, ¿no? Los pulmones. Yo creo que también falta esa parte. Y sobre todo el tema del transporte público, aunque ahí hay ciertos factores, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Las rutas alternas también para mí es un tema muy delicado de la ciudad. El crecimiento descontrolado, la falta de uso, el identificar bien cuáles son los usos de suelos de la ciudad, ¿no? También esa parte hay áreas de oportunidad. Desde el punto de vista de la ingeniería civil, ¿qué podemos hacer para mejorar la resiliencia aquí en la ciudad de Mexicali? Muchas cosas. ¿Qué podemos hacer para mejorar la resiliencia? Bueno, como nosotros como ingenieros civiles, pues tenemos que realmente
ahorita que estamos hablando mucho de planeación, de todos esos análisis, a lo mejor a ustedes que apenas están entrando en la carrera, que apenas están a mitad de su carrera, a lo mejor dicen, bueno, yo no me voy a dedicar al urbanismo, yo no me voy a dedicar a eso, pero esto de lo que estamos hablando, eso ustedes lo pueden aplicar en todo. O sea, la buena planeación, utilizando estas herramientas espaciales, utilizando indicadores, la pueden aplicar para lo que sea. Simplemente a lo mejor ustedes dicen, yo me quiero dedicar a la construcción. Y decido, ¿sabes qué? O un cliente me dice, necesito construir un desarrollo habitacional. ¿Dónde lo vas a poner? ¿Dónde vas a tener más beneficios y menos impacto al medio ambiente o impacto a la... O sea, ¿dónde es el sitio más factible? Que es otra rama que también estamos manejando, ¿no? La factibilidad. Entonces, el tomar esa decisión, que es simplemente seleccionar un lugar donde voy a construir, dónde voy a poner mi negocio, ¿sí? Es algo que día a día ustedes como ingenieros civiles lo van a estar viendo y que pueden aplicar esto, ¿no? Y eso a su vez pues va a permitir aumentar, como dices, la resiliencia, porque la resiliencia no nomás es social, como hace rato lo explicó el maestro Leonel, es también los sistemas, todos nuestros sistemas de vialidades, sistemas hidráulicos, todos también pueden tener un cierto grado de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia cuando hablamos, por ejemplo, de un sistema pluvial? Es que tan rápido se va a recuperar el sistema pluvial después de un evento de inundación. ¿Qué pasó el otro día que llovió? Se paralizó casi 24 horas ciertas zonas, ¿no? Que hubo encharcamientos, que hubo inundaciones, los pasos a desnivel cerrado. ¿Cuánto tiempo estuvieron cerrados? Horas, ¿sí? Entonces, si llegamos a un punto en el que aplicamos correctamente la planeación, a lo mejor esas horas ya se convierten en menos, en una hora, lo mucho, en media hora, si fue un impacto muy fuerte, una precipitación muy fuerte, ¿no? No podemos evitar las inundaciones, no podemos evitar las lluvias extremas, no podemos evitar eso, pero podemos aumentar la capacidad de nuestros sistemas, ¿sí? Implementando o tratando de implementar los métodos más sustentables, no nomás diciendo, bueno, voy a cambiar todo el sistema de pluvial por tuberías más grandes para que ya no haya problemas, ¿no? Pero esa no es una solución sustentable, ¿no? Bueno, de hecho, uno de los principios de diseño de toda, que hoy en día que tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Es la resiliencia. La infraestructura debe ser resiliente, debe de ser accesible, debe de ser sustentable, inclusiva. O sea, esos 4 principios son los que debes de aplicar al momento de tú como ingeniera, sobre todo civil, debes de aplicar, debes de tomar en cuenta en el diseño, ¿no? Esos factores. ¿Qué características debe tener un buen indicador para ser útil en la planeación? ¿Qué características debe tener un indicador? Pues bueno, debe haber datos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Debe haber datos, deben representar la actualidad en la que vives, ¿no? O sea, no vas a construir indicadores nomás porque, sino que deben de representar la actualidad en la que vives, ¿no? Por ejemplo, indicador de no sé, de marginación urbana, que es uno que manejo, ¿no? ¿Qué aspectos debe de incluir un indicador de marginación? ¿O qué debe de incluir de acuerdo a la CONAPO, que es el Consejo Nacional de Población, es la dependencia que lo creó? Debe tomar en cuenta aspectos socioeconómicos como educación, qué tanta población tiene derecho a la educación, qué tanta población tiene derecho a la salud, qué tanta población tiene derecho a una casa con drenaje, con luz, con agua potable, con vivienda que no tenga piso de tierra, derecho a bienes, qué tanta población es económicamente activa, qué tanta población vive en condición de hacinamiento. Entonces debe integrar varios factores que lo vuelven, ahora sí que aspectos multidimensionales, ¿no? Que lo vuelven más rico. Cada vez tú le vas agregando indicadores variables a un indicador y lo vas a volver más rico siempre y cuando sean los correctos, ¿no? Y de ahí determinas cuál indicador tiene más peso que otro, ¿no? Sí, es que pues un indicador puede ser compuesto, pues, sí, claro. Es a lo que se refería. O sea, tú puedes tener un indicador, pero a su vez ese indicador se formó de varios indicadores, que a veces ya no los llamamos indicadores para no estar redundando, ¿no? Los llamamos variables. Entonces varias variables pueden hacer un indicador ya compuesto,
¿sí? Entonces, tal cual, pues yo diría qué elementos debe tener un indicador que represente correctamente lo que quieres medir. O sea, de preferencia de forma cuantitativa, o si no que se pueda de alguna manera ese valor cualitativo se pueda normalizar, que es cuando ya traducimos esa variable cualitativa pues en un valor numérico, ¿no? ¿Por qué numérico? Pues porque es la manera en la que ya podemos aplicar los métodos matemáticos, los modelos, todos los programas de sistemas de información geográfica y todo eso, ¿no? Pero sí debe representar la condición real en la que vive, ¿no? Consideraría que para que tú estés cierto de que es un indicador que va a ser útil, tiene que ser lo más apegado a la realidad de lo que quieres representar. Que sea lo mayormente inclusivo, en el sentido de que involucre diferentes variables que se puedan correlacionar, que eso sería el segundo punto. Y yo contestando también un poquito junto con esta pregunta a la pregunta que hacía la compañera Alison, desde la ingeniería civil nosotros podemos aportar nuestro pragmatismo a la hora de la toma de decisiones. El ingeniero civil, por antonomasia, es una persona práctica. Entonces, tratar de hacer más con lo menos es el día a día de nosotros. Entonces, ¿cómo generamos información desde... Justamente estábamos platicando en esta mesa de que ustedes cuando estén dedicados en sus propias compañías o en sus propias dependencias van a tener proyectos a su cargo, desde la planeación, desde la construcción, gestión, diseño. En cada una de esas etapas van a generar información. Esa información puede ser valiosa. Aprendan a revisar qué es valioso, qué puede servirle a los demás y súbanlo de alguna manera para compartirlo. Entonces, yo creo que esas son las cosas que desde la ingeniería civil no dejen la parte del urbanismo y de la planeación. También háganlo parte de su ejercicio profesional y incorporen su pragmatismo y su conocimiento de los sistemas de información geográfica, de diferentes softwares que nos dan algunas habilidades que se pueden aprovechar por las demás áreas del conocimiento, y que también desde la ingeniería civil tendamos ese puente que no existe muchas veces en nuestras comunidades entre las ciencias sociales y las ciencias naturales o las ciencias exactas. Nuestro trabajo es crear ese puente donde todos podamos converger y tomemos a partir de ahí las mejores decisiones. Esa sería mi recomendación a ustedes como ingenieros civiles, y esa es la razón de la creación de este podcast, que puedan ustedes, a través de la información y de la experiencia de otros académicos, puedan ver qué es lo que podemos hacer o dónde hay áreas de oportunidad, ¿de acuerdo? Tanto para su desarrollo profesional, técnico, como su aportación a la ciudad. Recuerden que la más social de todas las ingenierías es la ingeniería civil, ¿de acuerdo? Esa es nuestra razón de ser, y nuestro trabajo es crear un entorno mejor para todos los ciudadanos. Y más nosotros tenemos una responsabilidad mayor, que somos miembros de una universidad pública. Es decir, el pueblo, el estado de Baja California, ha financiado nuestros estudios. Entonces, lo menos que podemos hacer es mejorar las condiciones de vida de ellos. Eso es lo menos que podemos hacer, ¿no? Entonces, esa sería nuestra misión, y eso sería pues lo que nosotros estaríamos muy orgullosos de ver en el futuro, que se convierten en tomadores de decisiones que incorporen todos estos elementos justamente a este ejercicio, ¿de acuerdo? Pues no sé si, para concluir, ¿con qué te quedas de la plática? ¿Qué te llevas? Se me hizo muy valioso este tipo de ejercicios, ¿no? Donde de alguna manera ellos ya siento que le ponen más atención, ¿no? Y siento que le ponen más importancia. Se me hizo muy, muy interesante. Y ahora sí que hay muchos temas, ¿no? En el área de planeación urbana hay muchos temas que tocar, temas de sustentabilidad, temas de planeación, temas de planeación estratégica, muchas cosas que tocar. Entonces, va muy bien, se me hace muy interesante esta propuesta que trae el doctor Carlos. Y pues espero que nos invites de nuevo. No, ya te tomé la palabra, ya que ya te tengo anotado para un par de charlas más. Okay. Muchas gracias, doctor Leonel Gabriel García Gómez, muchas gracias por tomarte el tiempo. Muy bien.
Misael. Bueno, pues yo cerraría esperando que los jóvenes se interesen más por esta área de la ingeniería civil. Yo sé que tiene muchísimas vertientes, pero yo creo que de alguna manera la planeación está inerte en todas las áreas que nosotros vamos a hacer. Que si te quieres dedicar a la construcción, que si te quieres dedicar a las estructuras, que si te quieres dedicar al sector hidráulico, a las vías terrestres, de alguna manera, aunque sea pequeña, en algunas áreas más que otras, ¿no? Pero de alguna manera está ahí todo esto de lo que hemos estado hablando de la planeación, ¿no? Y que haya cada vez un poquito más de interés para que pues sea algo que todos los alumnos puedan ir captando ahorita, pues que es una materia optativa, pero que con el paso del tiempo se forme parte de lo que debe conocer un ingeniero civil, ¿no? De los conocimientos básicos que debe tener un ingeniero civil, y que ojalá aquí en la clase, no sé si se puede hacer algún ejercicio ya después que hagan ellos algún estudio o algo así, de tomar la decisión de dónde colocar, no sé, un centro de residuos o algo así, pues para que practiquen en esa toma de decisiones, ¿no? Utilizando todo lo que hemos hablado, ¿no? Sí, correcto. Con eso. Sí, de hecho es parte de la clase. El proyecto integral versa sobre el mejoramiento, aumento de resiliencia, control de riesgos de una zona de la ciudad, y que tendrían que incorporar todo esto que se ha visto, ¿no? Entonces esa es la idea, que al final pues, tengan esas capacidades y puedan tomar las mejores decisiones por el bien de todos. Pues Misael, Leonel, muchas gracias a ustedes. Recuerden darle like y seguirnos en nuestro canal de YouTube, y ojalá que nos acompañen para la próxima emisión. Bueno, muchas gracias por su atención. Esperemos les haya gustado el tema que platicamos hoy y los esperamos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.